Sean todos ustedes bienvenidos al presente video. En él abordaremos en forma práctica los temas de clases abstractas, clases derivadas, sobrecarga de métodos y algunos otros elementos de la programación orientada a objetos. Para ello vamos a crear un nuevo proyecto, una aplicación de Java, y le vamos a poner el nombre del proyecto. Vamos a dejar desactivada la clase principal debido a que vamos a incluir un formulario como clase principal. Lo que vamos a hacer inicialmente es agregar el formulario, un JFrame, y le vamos a poner formulario principal y le pondremos polimorfismo al nombre del paquete. Para que se genere la clase principal, vamos a proceder a ejecutar la aplicación y vamos a aceptar la creación de la clase principal. Ya estando el formulario funcionando, lo que continúa es agregar todos los elementos que ocupamos para el desarrollo de la aplicación. Lo que continúa ahora es la creación de la clase abstracta. Nos vamos a ir al paquete, nueva clase, y le vamos a poner clase abstracta. Esta clase abstracta le vamos a eliminar el public y le vamos a poner el prefijo abstract, y a continuación le vamos a incorporar el método abstracto. Va a retornar un valor numérico debido a que el área va
poder contener valores decimales, y el nombre que le vamos a poner es área volumen. Vamos a ponerle el parámetro que va a recibir y el nombre que lo identifica. Los métodos abstractos no tienen cuerpo. Es una de las características, y para aplicar la sobrecarga de método vamos a crear un segundo método abstracto con el mismo nombre, pero vamos a usar dos parámetros. En este caso, para calcular tanto el área como el volumen del cilindro. Igual no lleva cuerpo y solo se declara. Ya tenemos la clase abstracta con los métodos abstractos y la sobrecarga de métodos, que básicamente consiste en utilizar el mismo nombre pero con diferentes parámetros. A continuación vamos a crear la primer clase derivada. Para eso nos vamos al paquete y elegimos Java Class. En este caso le vamos a poner derivada área, y vamos a ponerle el complemento o parámetro que la va a identificar como clase derivada, que es la palabra extends, y vamos a poner el nombre en este caso de la clase base, que viene siendo la clase abstracta. Igual le vamos a eliminar el prefijo public, y a continuación le vamos a incorporar la implementación de los métodos abstractos. En este caso el primer método abstracto tiene un solo parámetro y va a servirnos para calcular el área de la esfera. Por lo tanto lo vamos a declarar tal y como fue declarado en la clase abstracta, pero ahora con un cuerpo que va a implementar cuando sea llamado. Abrimos llaves y va a retornar el área de, en este caso, de la esfera, que sería 4 por pi por radio al cuadrado. Para elevar un número al cuadrado usamos la librería estándar mat. Y lo elevamos al cuadrado, por lo tanto le vamos a poner un 2. Para
Eliminar el error es agregarle la sobreescritura, y con eso ya tenemos el uso del primer método abstracto. Ahora vamos a utilizar el segundo para calcular el área, en este caso de el cilindro. Ya definimos el cuerpo del método, y para calcular el área del cilindro es 2 por pi multiplicado por el radio que va a venir en el parámetro 1, todo esto multiplicado por la altura que va a ser el parámetro 2 más el radio. Igual vamos a ponerle que agregue la sobreescritura, y con esto ya tenemos nuestra primera clase derivada para calcular el área tanto del cilindro como de la esfera. Procedemos ahora a crear otra clase derivada. En este caso vamos a utilizarla para que se calcule el volumen. Entonces le vamos a poner derivada volumen. Igual va a tener los dos métodos. El primer método de ellos obviamente va a calcular el volumen de la esfera, ya que este lleva un solo parámetro. Entonces, para calcular el área del volumen vamos a hacer la siguiente fórmula. Es 4/3, pero aquí hay un pequeño detalle. Si no le ponen ustedes el decimal, va a provocar un error en la fórmula, debido a que en Java, si yo le pongo 4/3 sin decimales, va a dar como resultado un 1, porque va a obtener la pura parte entera. Para que dé también las fracciones, que es 4/3 de 1.33 periódico, hay que ponerle forzosamente, aunque sea 0 los decimales, ponerle el punto y 0. De lo contrario va a arrojar un resultado erróneo. Entonces es 4/3 multiplicado por pi. Vamos a usar las librerías ya incluidas en el compilador de Java para que sea más exacta la fórmula, por el radio, que va a ser en este caso vamos a utilizar igual la librería matemática, y la multiplicación es por radio al cubo. Por lo tanto, como el radio va a estar en el parámetro, en el único parámetro que hay, que se llama un parámetro, la fórmula correcta estaría de esta forma. Ahora vamos a incluir
Nos falta, para que esta clase sea derivada, nos falta agregar el texto extends y ponerle la clase base, que es la clase abstracta. De otra forma no se va a implementar el método abstracto, y vamos a sobreescribir el método abstracto para que cuando sea llamado se ejecute, en este caso, el cuerpo del mismo. Ahora vamos a agregar el segundo método abstracto, que contiene el mismo nombre pero con dos parámetros, donde el primer parámetro va a recibir el radio y el segundo va a recibir la altura. Para calcular, en este caso, el volumen pero del cilindro. Parámetro 2. Ok, entonces vamos a poner la fórmula. Sería pi. Vamos a usar la librería o la clase predefinida mat, por la librería matemática, multiplicado por el radio al cuadrado. Igual otra vez, para elevar al cuadrado un número se utiliza la librería matemática con el parámetro POW. O propiedad POW, y en este caso el radio está en el parámetro 1 elevado al cuadrado, y todo esto multiplicado por la altura, que obviamente va a ser recibido en el parámetro 2. Entonces es pi por radio al cuadrado por la altura. El radio se va a recibir en el parámetro 1 y la altura en el parámetro 2. Por eso la sustitución de dichos datos en la fórmula. Ahora igual lo vamos a sobreescribir, y con ello tenemos ya nuestra segunda clase derivada de la clase abstracta, la cual es la clase base. Tenemos la sobrecarga de métodos, y a continuación nos toca ya hacer uso de ellas. Vámonos ahora a abrir el formulario principal y vamos a ponerle un identificador a cada uno de los text fields. En botón derecho, cambiar el nombre de la variable, le vamos a poner radio esfera. Acá le pondremos radio cilindro. Aquí le pondremos altura cilindro. Aquí le vamos a poner área esfera y volumen esfera, y finalmente a estos dos les pondremos área cilindro y volumen cilindro. Voy a proceder a la codificación final, donde se hará uso de la clase abstracta y de las clases derivadas. Posteriormente haré una explicación final respecto al código que a continuación voy a teclear.
El código tecleado básicamente declara tres variables para almacenar los números que el usuario teclee. Como los datos en los text fields son de tipo texto, hay que convertirlos a double para que se puedan ejecutar las operaciones aritméticas. Y los resultados que dan las fórmulas generalmente son de demasiados decimales, entonces para ello vamos a utilizar la clase predefinida decimal format. Para ello pues le debemos indicar la cantidad de números enteros que queremos y la cantidad de decimales. Por lo tanto le pondremos con el signo de número la cantidad de enteros y la cantidad de decimales. Ahora bien, lo que hacen las siguientes instrucciones es ejecutar básicamente las clases derivadas. Para empezar, se ejecuta la clase derivada denominada derivada área, que calcula las áreas tanto de la esfera como del cilindro, y para accesar a ella se va a utilizar en este caso el identificador llamado áreas. Esta instrucción ejecuta tres acciones al mismo tiempo. En este caso ejecuta el método área volumen de un parámetro y obviamente va a retornar el resultado de la ecuación matemática. A la vez se le da formato y se muestra en el text field llamado área esfera en el formulario. Lo mismo sucede con la siguiente instrucción. Ejecuta el método área volumen de dos parámetros, le envía el radio, le envía la altura y calcula por ende el área del cilindro. Le da formato y lo muestra en el text field llamado área cilindro. Las últimas tres instrucciones hacen exactamente lo mismo, solo que ahora la clase derivada es derivada volumen, que nos va a calcular los volúmenes tanto de la esfera como del cilindro. Y la variable que vamos a usar para accesar a los métodos es volúmenes. Y igual hace tres acciones cada instrucción. Nos ejecuta el método, el cual nos va a regresar, en este caso el volumen del cilindro, lo va a redondear y lo va a mostrar en el text field llamado volumen esfera. Y idénticamente la última instrucción hará algo similar. Va a ejecutar el método de dos parámetros, le va a enviar el radio y la altura del cilindro, nos va a devolver el resultado, se le va a dar formato y se va a mostrar en el text field llamado volumen cilindro. Para demostrar esto le vamos a dar el botón ejecutar y vamos a meterle algunos valores que al ingresarlos son textos. Lo que hace la conversión de esos tres números pues es la instrucción o la clase predefinida double. Los va a convertir a números y va a poder hacerse la operación aritmética. Aquí presionamos el botón y automáticamente se va a ejecutar todo el código que acabo de explicar. Si les gustó este video, manifiéstenlo suscribiéndose y dándole like. Muchas gracias.